Hola amigos de notivienes.com, nuevamente estamos con ustedes Sandra Álvarez y la doctora Vivian Marín de Garantía Jurídica, que recuerden que es nuestra abogada de cabecera y nuestros abogados de cabecera son los abogados de Garantía Jurídica con quien ustedes también pueden contar para sus asesorías. Y hoy vamos a continuar con el desarrollo de un tema que venimos tratando poco a poco, que es el contrato de arrendamiento, pero hoy vamos a hablar estrictamente de las causales de terminación del contrato de arrendamiento. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Sandra, muchas gracias por la invitación. Bien, muy contenta porque volvimos otra vez a reunirnos. Bueno, el tema a tratar son las causales de terminación del contrato de vivienda urbana. Recordemos que la vivienda urbana está regida por la ley 820 del 2003. Entonces, como tal, tiene una norma específica y están consideradas causales de terminación distintas a las causales de terminación del contrato de arrendamiento del local comercial, que más adelante lo podremos analizar. Eso lo vamos a tratar más adelante. Bueno, dentro de las causales de terminación del contrato de arrendamiento hay que tener claro una cosa, y es que quien hace la demanda de restitución por la presentación de alguna de estas causales debe ser el propio arrendador. Sí. Dentro de la figura del arrendador tenemos de que el propietario puede ser arrendador y propietario al mismo tiempo, ¿cierto? Ajá. Entonces, pero hay que tener cuidado con algo. Si hay un arrendador y un propietario, que pueden ser como en el caso de las agencias inmobiliarias, que sería el arrendador y el propietario o dueño, no pertenecen al contrato de arrendamiento, no podrían entrar a demandar, ¿cierto? Solo como tal entra a demandar quien esté dentro del contrato de arrendamiento. Correcto. Que en ese caso se llama arrendador. Ajá. Listo. Las causales de terminación del contrato de arrendamiento tenemos que son por mutuo acuerdo. Sí. Y hay unas causales de terminación por unilaterales por parte del arrendador. Vamos a hablar primero de estas, que son las que hacen parte primero, la terminación unilateral. Está la mora en el canon de arrendamiento, que es cuando el arrendatario, por alguna razón o circunstancias, evitan el pago mensual de ese canon o renta, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de una mora del canon de arrendamiento. La segunda causal es porque deba servicios públicos domiciliarios y se hayan cortado esos servicios y exista la posibilidad de la reconexión o no exista, ¿cierto? Ya inmerso en esa falta de pago de esos servicios públicos domiciliarios se constituye la causal como tal. Sí. Está también el subarriendo sin autorización del propietario. El subarriendo sería que esa persona que está como arrendatario disponga de esa propiedad como para rentarla. Una parte ya sería a otras personas, pues a cuartas personas o bueno. El subarriendo como tal es otro contrato, pero es una prohibición expresa que se da generalmente en los contratos de vivienda urbana. Se prohíbe el subarriendo y el arrendatario toma el contrato de arrendamiento a su nombre, ¿sí? Él es el encargado de pagar el canon de arrendamiento, pero a su vez se lo subarrienda a otra persona. ¿Sí? Y el arrendador ni el propietario tienen contacto a nivel contractual con esa persona. Esa es una causal de terminación, porque está sin autorización del propietario o arrendador. Bueno, otras de las causales de terminación unilateral del arrendador es cuando se encuentra inmerso también las actitudes del arrendatario de una forma delincuencial. Tiene actitudes violentas, escándalos y sobre todo si vuelve el inmueble como un centro de hábitos ilícitos, ¿sí? Por ejemplo, se tiene en cuenta las casas donde venden los vicios, el vicio, por ejemplo, siempre y cuando esa causal es probatoria, es decir, se debe de denunciar ante las autoridades judiciales, en este caso pues una inspección de policía previamente, y ese sería el soporte para poder demandar por incumplimiento de contrato. ¿Sí? Bueno, otras de las causales... A veces también, por ejemplo, con respecto a eso, cuando la vivienda está en propiedad horizontal, es el incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal que también puede conllevar a esa Esa es otra de las causales que la ley 820 trae. Cuando el arrendatario incumple con esas normas dentro de esa propiedad horizontal, cuando evita pagar las expensas. Conocemos como expensas el valor de la administración mensual, siempre y cuando sean a cargo del
arrendatario, sí, y debe estar estipulado dentro del contrato de arrendamiento. Ajá. No es porque un arrendatario viva en una propiedad horizontal, ya sea de por sí que deba pagar esa expensa, no. Tiene que estar estipulado. Y normalmente quien lo asume es el arrendador o la agencia que está. Normalmente es el arrendador. Uh-huh. Normalmente el arrendador, por ejemplo, en el caso de las inmobiliarias, ellos son los que asumen del pago del canon de arrendamiento ese pago de esas expensas. Sí. ¿Sí? Pero en muchos contratos de arrendamiento nos encontramos con que está a cargo del arrendatario, y cuando una vez depositan su canon de arrendamiento, además de ese canon depositan ese valor de administración o expensas. Correcto. Bueno, otra de las causales de terminación unilateral es cuando el arrendador necesita dar por terminado el contrato, y lo puede dar siempre y cuando está cerca de la vigencia o de la prórroga del contrato de arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un contrato de arrendamiento a un año, sería la vigencia inicial. Sí. Una vez se cumpla la prórroga, se debe de avisar con 3 meses de anticipación a su término inicial o, en su defecto, a sus prórrogas. Sí. Y ese aviso debe de ser con unas características especiales. Uh-huh. Debe de ser por correo certificado. Sí. Y debe de constar también una indemnización por el valor de 3 cánones de arrendamiento. Ajá. Es decir, que el arrendador quede por terminado ese contrato de arrendamiento, debe de indemnizar al propietario, sí, por esos 3 meses que le avisó con anticipación a la terminación del contrato. A ver, explíqueme esto un poquito mejor. Es decir, si el contrato... Yo tengo el contrato, por ejemplo, a un año. Sí. Listo. Si yo voy a quedarme ese año, yo me quedo ese año, pero entonces yo aviso en el mes 9. 3 meses antes de la primera prórroga. Aún así, teniendo en cuenta que yo voy a quedarme hasta el mes 12, que es mi cumplimiento del contrato, ¿tengo que pagar esa indemnización? Si eres arrendador, sí. Si eres arrendador, sí. Entiendo. Porque es una terminación unilateral. Sí. Entonces, unilateral quiere decir, tú la terminas porque la quieres terminar por alguna causal que no está consagrada dentro de la norma. Ah, ok. Entonces, debes de indemnizar al arrendatario. Uh-huh. Bueno, también está consagrado dentro de la norma unas causales especiales de terminación por parte también unilateral del arrendador. Uh-huh. Igualmente procede la terminación a su término inicial o vencidas sus prórrogas, avisando con 3 meses de anticipación y dando la indemnización respectiva. Bueno, doctora, hagamos un paréntesis para que a todos nos quede súper claro. Hablamos de término inicial, es el término pactado, como su palabra lo indica inicialmente. Por ejemplo, el contrato va a ser por un año. Sí. Y las prórrogas son esos tiempos que corren una vez transcurrido ese término inicial. Es decir, si el contrato de arrendamiento va de enero del 2019 uh-huh. a enero del 2020, o realmente el 31 de diciembre del 2019, hablaríamos que ese es el término inicial. Las prórrogas irían de enero del 2020 uh-huh. a diciembre 31 del 2020. Esa sería prórroga. La prórroga es cada año. Esa sería la primera prórroga. Ajá. Entonces hablamos de que si es al cumplimiento de las prórrogas, debe de certificarse, de solicitarse el inmueble con 3 meses de anticipación. Es decir, al mes 9, como tú lo dijiste. Uh-huh. Existen causales especiales también por las cuales el propietario, y en este caso, que sea el mismo arrendador, realmente ese es el término que tenemos que tener muy claro, que es el arrendador quien lo debe solicitar. Pero bueno, quiero hacerte una aclaración. Cuando hay arrendador y propietario, 2 personas totalmente diferentes, sí. Esa solicitud, esa petición de inmueble debe de ser firmada por ambos. ¿Por qué? Porque si solo la firma el arrendador, no es aceptada judicialmente, no tiene ningún tipo de validez. Entonces es bueno tener claro eso. Sí. Si el arrendador está configurado por 2 personas, ambas deben de firmar esa solicitud de necesidad del inmueble. Si solo es el arrendador, pues nomás el arrendador sería quien firmar. Okay. Bueno, te hablaba de las causales especiales de terminación unilateral por parte del arrendador. Una de ellas es cuando necesite demoler el inmueble
Sí. Y porque va a ser una edificación diferente y en esa demolición pues no puede estar obviamente el arrendatario. Sí. Te decía que hay unas causales especiales también de terminación unilateral por parte del arrendador. Sí. Esas causales especiales están consagradas también en el artículo 22 de la ley 820 y una de ellas es cuando el propietario o poseedor necesite habitar en el inmueble con un término inferior a un año. Sí. Sí. Otra de las causales es cuando el inmueble necesite demolerse porque va a ser una edificación totalmente diferente a la que tenía. Y cuando el inmueble se haya vendido. Sí. En esos 3 eventos, el arrendador debe de hacer la solicitud por escrito con antelación de 3 meses a la fecha de inicio del contrato o de sus prórrogas. Sí. Y debe de consignar una indemnización equivalente a 3 meses del valor del canon de arrendamiento. Siempre la indemnización es de 3 meses. Siempre es normalmente. Lo que es muy importante es que debe de ser enviada esa solicitud del inmueble por servicio postal autorizado. Ajá. Esa es una de las cosas más importantes. Sí. Bueno, otra causal importante es, digamos que el arrendador quiera habitar en su inmueble, quiera pedir el inmueble para su uso personal. Si tiene 4 años dentro del inmueble ese arrendatario, esa indemnización debe ser a través de una aseguradora realmente conocida, ¿sí? Sí. Y debe hacer lo mismo, solicitar por servicio postal autorizado, debe ser por escrito. Si el arrendador y el propietario son 2 personas diferentes, Sí. Deben ambas de firmar. Listo. Bueno, no hay que olvidar que también se puede terminar por acuerdo entre las partes. Sí. Tanto el arrendador como el arrendatario pueden dar por terminado ese contrato de arrendamiento en cualquier momento. No tienen que esperar vigencia ni nada, sino que de común acuerdo deciden y lo dan por terminado. Bueno, también tenemos las causales de terminación por parte unilateral del arrendatario. Sí. Son muy parecidas a las del arrendador. Si hay una circunstancia muy continua del arrendador por evitar que el arrendatario pueda disfrutar del inmueble. Por ejemplo, como entrar con llaves a su casa y mirar, esa es una conducta reiterada pues que amenaza el No uso y sé el la goce del bien. privacidad de ese inmueble Ese sería al un ejemplo. arrendatario. Ajá. Ese sería un ejemplo. Si les cortan los servicios públicos domiciliarios a causa del arrendador, Sí. los que le tocaría pagar al arrendador de una u otra manera, aunque ahora no se ve porque realmente cuando un arrendatario se pasa, ya él hace parte de esa obligación esa responsabilidad. y asume esa obligación, entonces a causal no es como muy común. Muy común. Otra de las causales es que si es por plena voluntad, hace exactamente lo mismo del arrendador. Puede solicitar la terminación por escrito en servicio postal autorizado con 3 meses de antelación a la fecha de inicio o fecha de prórrogas, ¿cierto? Sí. Con 3 meses de anticipación y 3 meses de indemnización al arrendador, ¿sí? Debe de ser consignado donde el gobierno diga, según la norma, ¿cierto? Se consigna esa indemnización. Una vez cumplida esa condición, el arrendador no puede negarse a recibir el inmueble. Entonces, si el arrendador se negara a recibir el inmueble, el arrendatario solicitaría la ayuda de una inspección de policía, Sí. que es la entidad encargada en este momento, digamos, como de ese proceso de lanzamiento, no, porque el proceso es en juzgado, Sí. pero sí del despacho comisario o orden de lanzamiento, ¿sí? Iría ante una inspección de policía, manifestaría por escrito su voluntad de salirse del inmueble y presentaría la citación por servicio postal autorizado, su indemnización y ¿qué haría la autoridad competente? Fijaría una fecha y hora, citaría al arrendador y al arrendatario Sí. y se haría una especie de entrega provisional del inmueble. Esa restitución provisional
deben de presentarse ambas partes. Sí. Y de no presentarse el arrendador, inmediatamente la autoridad competente nombraría un secuestro, ¿cierto? Sí. Un funcionario que la tiene, o sea, esos funcionarios los tiene inscritos en la lista de auxiliares de justicia, ¿sí? Y ese secuestro recibiría en nombre del arrendador ese inmueble. Entonces no habría forma de negarle al arrendatario que entregue el inmueble sabiendo que ya de plena voluntad lo está haciendo. También existe la causal de común acuerdo, que es la misma para el arrendador, sin ningún tipo de indemnización ni nada. Generalmente, o generalmente no, ambas terminaciones son muy similares, ¿cierto? Sí. Tienen una que otra diferencia, pero básicamente son esas las causales de terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Bueno, doctora, muchísimas gracias por resolvernos este tema. Usted me acaba de mencionar dos temas importantes, o no sé si podemos verlo en uno mismo, que es lo que es el lanzamiento, proceso de restitución, y el proceso de restitución, o es el mismo tema. Lo que pasa es que es llamado proceso de restitución de inmueble arrendado. ¿Sí? Okay. El término lanzamiento como tal es cuando ya la autoridad competente se presenta en el inmueble y figurativamente hace el lanzamiento, saca a la persona hacia afuera, ¿cierto? Ok. Es el efecto de la restitución. Pero como tal el proceso es restitución de inmueble arrendado. Bueno, entonces yo desde ya la invito para que en otro video que hagamos para nuestros seguidores tratemos ese tema de la restitución de inmuebles y vayamos como evacuando completamente todo lo que es el contrato de arrendamiento. Me encanta tenerla con nosotros, me encanta contar con ustedes. Gracias a Garantía Jurídica por todo el apoyo que le están brindando a Notivienes y también a nuestros seguidores. Les compartimos la información de Garantía Jurídica para que puedan comunicarse con ellos. Le agradecemos también el día de hoy al restaurante Alpensur, aquí en la nueva villa de Aburrá, donde está también la oficina de Garantía Jurídica, por brindarnos este espacio para grabar el video. Muchísimas gracias. Recuerden darle clic a la campanita para que estén pendientes de las notificaciones de nuestros próximos videos y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Notivienes y como Garantía Jurídica. Muchas gracias, Sandra, por tu invitación y estaremos atentos a la próxima. Bueno, gracias. Gracias. Chao.